En el año 2006, un proyecto hidroeléctrico gigantesco en Chile provocó una verdadera tormenta de debates. Hoy vamos a meternos de lleno en los argumentos que esgrimía la oposición en aquel momento, basándonos en los textos que avivaron toda esa polémica. Es la pregunta del millón, ¿verdad? La energía mueve el crecimiento, la industria, nuestra vida moderna. Pero, ¿cuál es el precio a pagar? Justo esta cuestión fue el epicentro de todo el conflicto de Hidroaicén. Y esa solución tenía un nombre: Hidroaicén, un megaproyecto energético. El debate que se generó fue mucho, pero mucho más que una simple discusión técnica. Se convirtió en una reflexión sobre el alma de un país. Bueno, vamos a entrar en materia. La empresa Endesa propuso levantar unas presas enormes en los ríos Baker y Pascua, nada menos que en el corazón de la Patagonia chilena. Se vendía como una necesidad para el país, claro, pero para muchísima gente esto era una auténtica declaración de guerra contra uno de los últimos grandes paraísos vírgenes del planeta. Para entender bien por qué hubo tanta oposición, lo primero es bajar al terreno, mirar de cerca, al nivel del agua. ¿Qué consecuencias directas se temían en la región de Aysén si esto salía adelante? Con este número se empieza a ver la escala real del proyecto. Y ojo, porque no se hablaba solo de las 9.000 hectáreas que ocuparían los embalses. Los críticos calculaban otras 12.000 hectáreas para toda la infraestructura, líneas de alta tensión, campamentos, vamos, una cicatriz inmensa en mitad del paisaje. Es que el impacto no era solo una cuestión de tamaño. Se hablaba de un daño con muchas caras y sobre todo permanente. Años y años de obras, de contaminación y la inundación de valles que eran el hogar de ecosistemas súper complejos, con microclimas propios y especies que no existen en ningún otro lugar del mundo. Irreversible. Y el impacto no era solo ecológico, también era social. Quienes se oponían miraban al pasado, al proyecto del Alto Biobío, y veían un precedente terrible. Allí, según sus análisis, las comunidades indígenas pehuenches acabaron desestructuradas, dependiendo de la misma empresa que había transformado su mundo. Una herida social que no querían que se volviera a abrir. Ahora, vamos a alejar el zoom, porque para los críticos, Hidroaicén no era un caso aislado y ya está. No, era el síntoma más visible de una política energética que consideraban anticuada y muy perjudicial para Chile. Aquí se ven dos caminos totalmente opuestos. Por un lado, el modelo que existía centrado en la fuerza bruta de las megacentrales, y por el otro, la alternativa que se proponía. Una política nacional que pusiera por delante la eficiencia y el uso inteligente de fuentes renovables, pero a menor escala, respetando los ecosistemas. La idea no era encajar el proyecto a la fuerza, sino adaptar la energía a la geografía y no al revés. Y aquí está el kit de la cuestión. Se nos dice que la energía hidroeléctrica es energía limpia, pero los autores de la época ya lo ponían muy en duda. Su argumento era que, cuando una fuente de energía causa un daño ecológico y social tan masivo, la etiqueta de renovable, pues, pierde todo su significado. Y esto nos lleva al último nivel del argumento, el más profundo de todos. La pregunta ya no era cómo generar energía, sino por qué Chile, según la visión de estos críticos, necesitaba consumir tantísima. La respuesta, según estos análisis, estaba en la propia estructura de la economía chilena. Un modelo que se basaba en extraer recursos naturales, como el cobre o la celulosa, que son industrias que devoran energía. Un modelo que, para ellos, era insostenible a largo plazo. Y la consecuencia social de este modelo era una concentración de la riqueza brutal. Los datos de la época hablan por sí solos. El 20% más rico de la población se llevaba más del 62% de los ingresos, mientras que el 20% más pobre apenas llegaba al 3%. Así que el punto clave es este. Los beneficios económicos de ese modelo de desarrollo tan intensivo no se repartían de forma equitativa. Sin embargo, el coste, la destrucción de ríos y de ecosistemas enteros, lo pagaba toda la sociedad. Y aquí es donde todas las piezas encajan. Los autores usaron una metáfora muy potente para conectar estos tres niveles de análisis que hemos ido viendo. Es una cadena lógica, se ve. El daño local en Aysén no era un accidente, era la consecuencia directa de una política energética centrada en megaproyectos. Y esa política, a su vez, existía para alimentar un modelo económico que, según argumentaban, beneficiaba a unos pocos a costa del patrimonio de todos. Las tres hebras inseparables. Esta cita de uno de los artículos lo resume de una forma perfecta. No se puede entender una hebra sin entender las otras. Para estos críticos, cambiar la política energética significaba sí o sí cambiar el modelo de desarrollo del país entero. El caso de Hidroaicén, visto desde esta perspectiva de 2006, va mucho más allá de una simple presa. Nos obliga a plantearnos estas preguntas tan fundamentales que la verdad siguen muy vigentes hoy en día, en cualquier parte del mundo.
Es importante recordar que todo lo que hemos repasado aquí refleja los argumentos que se expusieron en estos documentos de la época. Es como una ventana a uno de los debates medioambientales y sociales más importantes de la historia reciente de Chile.